dando obviamente los derechos que incluso hace muy poquitito tuvo a la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo también refiriéndose a esta polémica, pero también sabemos que dentro del mundo laboral se dan distintas situaciones, sobre todo contra las mujeres, el acoso, que sabemos hay toda una ley también que ha salido a proteger por supuesto sus derechos, sabemos que todavía queda mucho paño por cortar, por eso queremos hablar qué impacto tiene esto desde lo psicológico, pero por supuesto el análisis también desde el derecho. Está con nosotros Carolina Araya, directora de carrera de Derecho de la Universidad de las Américas, sede de Concepción, e Ivonne Maldonado, también directora de carrera de Psicología de esta misma universidad. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Ustedes ya arrancaron el año académico? Sí. ¿Bien? Súper. Y si no, hay que decir que estamos súper, ¿no? Sí, contentas, con harto estudiante, así que muy bien. Sí, pues ya sabemos todo eso lo que significó para nuestras calles, me imagino para ustedes como docentes, pero claro, una temática que ha estado analizada durante mucho tiempo, pero de un tiempo a esta parte, claro, el concepto de acoso hacia las mujeres se ha venido abriendo el abanico de conversaciones hasta que, claro, tuvo que salir la ley para poder entregar ese derecho a protección que también ya está consagrado hace mucho tiempo, Carolina, en nuestra legislación, pero que sabemos en nuestro país hay que legislar específico con punto y coma para que se pueda aplicar. Nosotros siempre decimos que lamentablemente el derecho siempre llega tarde, porque el derecho llega a regular cuando las situaciones en lo cotidiano ocurren y uno dice, chuta, tendríamos que tener una ley que previniera esto para que no vuelva a ocurrir o por lo último generar una conciencia de desincentivación a ciertas conductas. Claro, y dentro de eso nosotros tenemos en nuestra normativa normas que recientemente protegen en el caso del acoso sexual en materia laboral, que es la que tú mencionas, Luis. Y hay otra batería de normas que regulan los aspectos, más bien cautelan, protegen nuestra indemnidad sexual como todas personas, pero hoy día estamos enfocados en lo que es las mujeres, en la calle, en materia educacional, también en materia laboral, pero todavía, como muy bien decías tú, quedan algunos aspectos, algunos espacios vacíos y que, claro, sería muy adecuado que se pudiera normar, que se pudieran regular. Vamos a conversar precisamente de esos puntos a mejorar, lo que hoy día dice nuestra legislación, pero Ivonne, sabemos hoy día que afortunadamente, frente a todas las problemáticas en distintas índoles, la salud mental está presente. Estamos obviamente en el mes de la mujer a propósito del 8M, que obviamente se conmemoró hace algunos días atrás, con varias temáticas todavía que deben ponerse sobre la mesa, pero en el mundo laboral sabemos que hay en general un problema psicológico muchas veces cuando tenemos problemas con nuestro jefe, con el ambiente laboral, pero me imagino que las mujeres llegan con una mochila mucho más pesada a iniciar el mundo laboral. Es mucho más pesada porque históricamente y culturalmente las mujeres siempre estamos en desventaja respecto de una cultura hegemónica donde efectivamente históricamente hemos sido como objeto, hemos sido vistas como un objeto sexual. Como tú bien dices, en el ámbito laboral de pronto nos encontramos con situaciones que a las mujeres las dejan como pensando si efectivamente se está siendo víctima o no de una situación de acoso sexual, porque muchas veces normalizamos conductas que pueden ser abusivas, ¿ya? Y otras veces también nosotras mismas le bajamos el perfil porque entendemos que si bien estamos en una cultura que aún es muy machista, entendemos que a veces ese piropo ya lo dijeron o lo mencionaron desde un aspecto positivo y hoy en día sabemos que cualquier tipo de expresión abusiva sexual, que ya sea una mirada lasciva, ya sea un acercamiento al espacio físico de la otra persona o bien referirme a alguna cualidad física del otro, eso es violento. ¿Por qué? Porque en el fondo me deja a mí también en una situación donde yo me siento un objeto, ¿ya? Y donde no me están viendo de forma integral como un sujeto completo. Sí, pues y era el extremo de decir, claro, anda, si quieres subir el ego, decían antes, pasa por afuera de una obra. Pero claro, hoy día todo eso fue cambiando, no solamente desde el punto de vista, Carolina, legislativo, sino que cultural. Porque afortunadamente, y no siempre se da, que la ley también va generando cambios culturales. Y aquí hoy día estamos en la conmemoración de los 100 años de la formación del CERVEL.
en nuestro país. O sea, 100 años de cuidar nuestra democracia, salvando obviamente este periodo oscuro que tuvimos en el 73 en nuestro país. Pero recién en 1949 la mujer tuvo derecho a votar. A votar. Y que tuvo que ser conversado en el Parlamento. Por ahí revisaba algunas imágenes que mostraban de esa época y era bastante fuerte los argumentos que daban los diputados de la época, algunos en contra, otros a favor. Y hoy día hubo que legislar, pero no solamente pensando en la mujer, sino que en general para tener un buen ambiente laboral. ¿Qué dice nuestra legislación con respecto al concepto de acoso laboral? Hay que mencionar de que hay ciertas palabras claves que se repiten en toda la legislación que apunta a la protección de la integridad sexual. Y hay una palabra clave aquí que es el consentimiento. Cuando se dan situaciones y no hay consentimiento de la mujer y esas situaciones, esos hechos provocan intimidación, provocan humillación, provocan el que se reste de actividades, ¿verdad? Esas son conductas que van a estar sancionadas por nuestra legislación. Y por eso es importante que las personas que son víctimas de estos acosos, como bien decías tú, está la ley y también hay que ir haciendo cultura, y la cultura forma parte de la cultura y va haciendo cultura en la medida que nosotros podamos decir, oye, esto no está ocurriendo bien, esto no es normal, como decía Iván, por lo tanto yo tengo que alzar la voz. Porque en la medida que no se digan las cosas, las personas no lo visualizan como un hecho negativo. A veces, por un machismo mal entendido, está lo del piropo y a veces las personas no lo ven como que está intimidando a la persona que lo está recibiendo. Entonces es importante que las personas sepan que está ocurriendo esta situación y que lo digan. ¿Qué dice la ley con respecto a las características para que sea denominada como acoso laboral? Sí, ya, en materia laboral, la legislación que existía antes de la ley Carín estaba más bien apuntada hacia una práctica desde el empleador hacia los trabajadores. Hoy día, y tenía que ser constante en el tiempo. Hoy día con la ley Carín permite que esta situación se sancione entre pares o bien desde un subalterno hacia una superior, siempre que estén dentro del mismo ambiente laboral y basta con que sea un hecho puntual. O sea, no necesita la reiteración. Y eso es un importante logro porque cuando la normativa anterior hablaba de reiteración, nosotros decíamos ya, reiterado. ¿Qué es reiterado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas situaciones? ¿En cuánto tiempo de desfase entre un acto y otro? En cambio ahora no, basta un solo acto para entender de que se están dando las circunstancias para poder levantar, iniciar un procedimiento de investigación. Esto también es importante, tiene que haber un procedimiento de investigación, porque si bien a nosotras se nos va a creer, es importante que también va a haber un procedimiento de investigación, que se escuche a todas las partes y que no piensen que ahora cualquiera me va a acusar, porque también he escuchado muchos hombres que dicen, ahora, oye, no se puede hacer nada. Ni hablar nada porque me van a acusar. Claro, están las herramientas legales, pero también hay un procedimiento donde en forma bilateral se tiene que escuchar a ambas partes. Siempre el respeto debe estar siempre, obviamente, sobre la mesa. Y ahí también aprovechar, antes de preguntarle a Ivonne en lo psicológico, el concepto de la funa también que está detrás, porque está la presunción de inocencia de cualquier persona que es acusada de un delito. Así o sea, nosotros no somos quienes decir si son culpables o no. ¿Qué hay con eso también? Porque claro, ante cualquier cosa aparece la funa, aparece el video, aparece la foto, aparece el texto y ya inmediatamente la sociedad, en este caso, o quienes lo ven, dicen, mira, este tipo tal por cual, o esta tipa también tal por cual. ¿Qué pasa con eso? Y después, ¿cómo lo bajamos de internet? Porque las personas inmediatamente tienden a prejuzgar y a establecer y dar como culpable a una persona, y nosotros hemos sido testigos en casos graves en que finalmente se detecta que no era culpable la persona, pero ya la reputación, ¿cómo la volvemos? Ya no hay una vuelta atrás. ¿Cómo bajamos la noticia? ¿Cómo bajamos una foto de internet? Por eso es que nuestra legislación no le da espacio a la funa, no es un acto legal hacer una funa. No es un acto legal, yo siempre digo en clase a los alumnos, porque en primer año lo primero que... Sí, pero ¿cómo? Que vienen de esa generación. Claro, no, pero es que la funa no es algo, es algo más bien ilegal. Y cuando se han originado funas y la persona víctima de la funa interpone una acción, que en este caso la mayoría de las veces se da por una acción de protección en la Corte de Apelaciones, la Corte ordena restablecer el imperio del derecho y esto significa vuelva a como tiene que ser, baje de internet esto.
Porque Claro. los tribunales son las personas en un Estado de Derecho que van a determinar si alguien es culpable o no. Sí, es un tema que hay que ir abordando, sobre todo con el poder que tienen las redes sociales, Ivonne, y eso también hoy día yo creo que es parte de la conversación que hay que tener, porque a lo mejor el acoso desde lo psicológico no solamente está en el físico. Bueno, aprendimos hace poquito que la violencia contra la mujer no era solo física. Antes se consideraba solamente el golpe o lo físico. Fuimos sumando otras cosas que eran necesarias. Y aquí también están las redes sociales. El acoso a través de redes sociales, el mensaje, qué sé yo, o situaciones que se puedan dar entre colegas o del jefe. ¿Cómo se va abordando también esto dentro del ambiente laboral? Esto que también decía Carolina, de hecho, que hoy día no se puede hacer nada, no se puede decir nada. Y cómo también eso a una persona la puede hacer sentir vulnerada y tiene todo el derecho para reclamarlo. Pero también cómo se conversa que a lo mejor eso que se dijo no iba con la intención de herir o lastimar. Fue con cariño. O sea, ¿cómo se analiza también eso desde lo psicológico? Sí, mira, las nuevas generaciones tienen mucho más claro todo el tema del autocuidado, del respeto del otro, que generaciones más antiguas, por así decirlo, como nosotros que nos criamos en un ambiente donde el piropo era bien visto, o sea, que te piropeaban era porque... El bocinazo que tenía en el auto. El bocinazo, era algo como normal y que no era algo tan negativo. Hoy en día se entiende que el respeto al otro pasa por intentar empatizar con la otra persona, y la empatía tiene que ver con un aspecto central en el ser humano, que necesitamos ponernos en el lugar del otro. Muchas personas cuando te realizan una calificación por tu cuerpo se puede sentir humillada, se puede sentir vulnerable, ¿ya? Y hay casos donde hay mujeres que llegan a la consulta con sintomatología de ansiedad social, producto de que han sido objetos, ¿cierto?, de acoso callejero en forma reiterada, ¿ya? Y por ahí hablábamos de que en el fondo no es tu culpa, ni cómo vestías, ¿cierto?, ni dónde estabas, ese lema tan bonito que salió hace algún tiempo, sino que en el fondo tenemos que pensar que si una mujer quiere vestirse de la manera que quiera vestirse, quiere hablar de la forma que quiera hablar, y si anda de alguna manera vestida de una forma particular, eso no significa que el otro tenga un derecho ya para poder decirte a ti algo respecto de tu cuerpo. Ya hay hoy en día los chiquillos, y mi hijo adolescente a mí todavía me lo recuerda, mamá, del cuerpo no se habla, ¿ya? Porque a mí todavía me surge aquello, ¿ya? Y las personas tenemos que transitar, y eso es un cambio cultural, como decía Carolina, y es un cambio lento. Sí, que buen punto ese, porque claro, uno cuando se encuentra con compañeros o amigos de la generación siempre, oye, que estés más flaco, oye, que estés más gordo, oye, que estés más pelado. Pero hoy día eso con las nuevas generaciones no es un tema cuando se conversa. Y yo creo que la consecuencia también psicológica de un acoso no se le ha tomado el peso, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener para una persona ser acosada, sobre todo una mujer? Sí, hay un impacto emocional y también cognitivo. Ya hablamos más del impacto emocional casi siempre, pero para las personas que nos están escuchando hay que tener en cuenta de que pueden ir por ambas vertientes, ¿ya? Una persona que tiene, por ejemplo, una autoestima baja, que no es segura de sí misma, que se enfrenta a un espacio público, ¿ya? Donde no se sienta segura en el tránsito, y todos los días te tienes que enfrentar a diversas situaciones, como tú decías, el bocinazo, que te hablen algo al oído, ¿sí? Gente que en la micro va también y se frota frente a otra persona, ¿ya? Eso es súper violento, y las mujeres hemos vivido históricamente ese tipo de violencia. Hoy día la estamos visibilizando, podemos hablar sin que nos dé tanta vergüenza, porque al ser víctima de aquello, tú también en tu mente, cognitivamente piensas, ¿qué hice yo para que este sujeto me tocara de esa manera o me dijera tal o cual cosa? Y la verdad es que hoy sabemos que somos víctimas de una situación, muchas mujeres sobrevivientes de situaciones de abuso sexual, violaciones, que de verdad yo las llamo sobrevivientes porque es una experiencia súper traumática, ¿ya? Y mientras menos herramientas psicológicas tienes, cuando te enfrentas a esas situaciones, quedas absolutamente vulnerable. Y por eso que fue tan chocante escuchar a este pseudo pastor aquí en la Plaza Independencia, echándole la culpa a las mujeres y las niñas por ser violadas o acosadas, por cómo se vestían, por lo que hacían. Por eso también por lo menos nos dio luces de que transversalmente al menos hay un rechazo a ese tipo de instancia, que obviamente me imagino va a tener sus consecuencias legales, pero
¿Cómo está el ejemplo también en casa? Bueno, yo afortunadamente no tuve ese ejemplo en mi casa, pero sí uno ve de repente a papás que van con sus hijos en el auto, el bocinazo la quedan mirando, guachita, cuando va pasando y se da vuelta. Sí. Eso también personas se fueron criando con eso. Y niñas también que a lo mejor iban con su hermano al lado y el papá, también veían cómo ese papá tiraba su talla o incluso ni siquiera diciendo algo, sino que con la misma mirada. No más. ¿Qué hay con esos ejemplos también? Esos ejemplos son perturbadores porque en el fondo lo que están modelando es que no hay un respeto por el otro, ¿ya? Cuando nosotros somos padres y madres tenemos que entender que, como dice Bandura, el aprendizaje es por modelo, es por observación, ¿ya? Si tú estás instando a que tus hijos vean esas conductas, no te espantes si tu hijo maltrata a otra persona en el colegio, si tu hija le falta el respeto a la profesora, porque lo que tú estás haciendo es una falta de respeto finalmente al otro, ¿ya? Falta el respeto a esa persona a la que estás acosando, pero también a tus hijos, que en el fondo tus hijos lo que necesitan ver de ti es una persona, ojalá, lo más íntegra posible. Si bien no somos perfectos como padres, nunca lo vamos a hacer, sí tenemos que tener una coherencia. Y si yo quiero que mis hijos sean respetuosos, yo tengo que ser respetuoso. Y me voy también a ese bocinazo que hoy día en la mañana con los tacos que hay, también, o sea, ¿cómo reaccionan dentro del auto también esas personas? Tenemos que tener conciencia de que si queremos tener cambios culturales, el cambio cultural no ocurre de la nada y son mínimos cambios que vamos haciendo cada uno de nosotros. Por lo tanto, también a las mujeres que nos están viendo en la casa, que si de pronto ven y son testigos de que hay alguien acosando a otra mujer, podemos intervenir con respeto y podemos intervenir y parar esa situación. El otro día veíamos en las noticias un señor que fue grabando una chiquitita en Concepción. ¿Sí? Yo no quiero emitir juicio de inocencia o culpabilidad del sujeto, pero también ahí hay harto que cuidar las formas, ¿ya? Porque de repente la ira también nos toma y se toma de nosotros porque nos vemos vulnerables, pero hay que tener harto cuidado también, ¿ya? Y nos estamos exponiendo también. Carolina, bueno, sé que legalmente hay una división entre abuso y acoso, que dentro del mundo laboral se va, pero está regulado. ¿Qué pasa fuera del mundo laboral y asumiendo lo que tú mencionabas también o tomando lo que mencionabas tú, que todavía hay muchas brechas, que si bien hay legislación, todavía hay muchos vacíos? Hay vacío y me está acordando que nosotros tenemos una ley de acoso callejero que sanciona con pena privativa de libertad, incluso en algunos casos, como es el obtener imágenes sin el consentimiento de la víctima y que tiene más alta penalidad cuando se trata de menores de edad. Están también dentro de esta misma ley de acoso callejero las miradas lascivas, el gesticular, el hacer sonidos en la vía pública o de libre acceso al público, también dice la ley de acoso callejero, y también que tengan por objetivo, sin el consentimiento de la víctima, humillar, intimidar, privar de los espacios a la persona. Entonces no tenemos que dejar de tener en consideración que al menos en la vía pública estamos protegidos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en la práctica es difícil, es difícil para probarlo, porque lo más probable es que en el acoso callejero sea una persona que nosotros no conocemos. Entonces allí es importante el cuidado que podamos tener también entre nosotras, que si vemos a alguien que está siendo víctima de acoso callejero, la apoyemos, porque muchas veces la gente no tiene miedo de que este personaje es desconocido, estar armado, no estar armado. Entonces ahí tratar de tener los testigos, todos tenemos una cámara en la mano, una cámara fotográfica, de pronto una fotografía, pero tratar de protegernos entre todos. Y cuidado con la funa. Podemos tenerla para formas legales, pero cuidado. Muy bien, qué bueno que sí, muy bien, porque la idea de tener esta fotografía no es para hacer la funa, sino para poder llevarla a Carabineros, a la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público, porque el acoso callejero está tipificado como delito. Claro, porque es que todos finalmente podemos pasar de víctima o de victimario a víctima, y ha pasado, pues personas que hacen estas detenciones ciudadanas. Sí.
y que terminan incluso en la cárcel por defenderse. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. De defenderse, pero en la medida de no ocasionar también, o sea, ahí hablamos de legítima defensa. No, claro. Y la legítima defensa tiene que ser proporcional al ataque que estamos repeliendo. Entonces, claro, yo no me voy a defender con una bazuca de vuelta si la persona me está agrediendo con la mano. O sea, tiene que ser proporcional y es para evitar un mal mayor, no por otra cosa. Me gustaría quedarme con el apoyo que podamos tener entre todos, porque en el caso del acoso callejero es muy difícil, incluso saber cuál es la identidad de la persona. Pero hoy, y se lo pregunto ya no como experta ni tampoco psicóloga ni abogada, sino que en el día a día, hoy día hay menos en las calles, o sea, no sé, uno pasa por fuera, bueno, yo no como hombre, pero uno pasa por fuera de los edificios, por ejemplo, que era siempre el ejemplo que se ponía, y ya no está eso. Hace mucho tiempo no escucho por ejemplo, en la calle. ¿Cómo estamos eso en la práctica? Y se lo pregunto como mujeres. Sí, yo ahí tengo que decir que las generaciones más jóvenes, como dice Ivonne, tienen lo más interiorizado, que del cuerpo no se habla, además que uno puede a veces equivocarse. Una persona, está más delgado, sí que tengo una enfermedad grave. Sí, claro. Las generaciones más jóvenes, claro, tienen más interiorizado esto y son las personas mayores las que a veces caen pero se avergüenzan. Ya, hay un avance. Ante una respuesta es como que, sí, en verdad no tenía que decirlo. Sí, hay un avance. ¿Y ahí cómo se aborda también? Sí, ahora que no exista la verbalización o el acto está súper bien, o sea, existe menos, ¿sí? Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero otra cosa es también cómo nos referimos a las mujeres, cómo en la televisión aún continuamos con los mismos estereotipos, o sea, la violencia de género está instalada de tal manera que la normalizamos, no la vemos, ¿ya? Todavía hay comerciales de televisión donde, por ejemplo, el lavaloza es ocupado por una mujer y no por un hombre. ¿Ya? Hay hartas formas de violencia. Ahora, el acoso callejero ha disminuido la verbalización y todo eso porque hay una presión social importante. Y ese cambio no fue de la noche a la mañana, fue lento, pero hoy gozamos las mujeres de más libertad, entre comillas, para transitar por las calles de desde lo nuestra psicológico. ciudad. ¿Qué consejos le podemos entregar a una mujer, sobre todo una niña, una adolescente que empieza a tener ya contacto con la vida, ahora se va en micro a lo mejor al colegio? ¿Qué consejos les podemos entregar para afrontar un momento en el cual puedan sentirse acosadas? No abusadas, que ya pasamos a otro tema, pero sí acosadas. ¿Cómo pueden abordar a una persona? ¿Es bueno abordarlo? ¿O cuando se aborda tiene que ser con respeto también, educando, más que el rechazo? ¿Cómo lo hacemos estratégicamente? Hay que pedir ayuda. O sea, esto es súper fácil decirlo, pero la verdad es que por experiencias de amigas, de pacientes y también personales, te digo que es súper difícil hacer lo que yo voy a decir ahora, porque en el fondo cuando a ti te ocurre algo que te genera temor, miedo, tu cuerpo también se paraliza, ¿ya? Pero lo ideal es pensar en aquello, como lo estamos conversando ahora, para que las mujeres y las chicas sepan qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pedir ayuda. ¿Cómo? Tienes que pararte del lugar donde estás, decirle a cualquier persona que esté cerca tuyo que alguien te está siguiendo, que tienes miedo, ¿ya? Quedarte en el fondo paralizada no te va a ayudar mucho. La vergüenza, en el fondo hay que erradicarla, porque la vergüenza la tiene que tener quien te acosa, ¿ya? Y no pensar que nosotros somos responsables de algún tipo de acoso, descalificación o humillación. Entonces, pedir ayuda es esencial. Es difícil porque uno muchas veces no se espera que alguien te toque, ¿ya? Que alguien te hable al oído, y uno queda como en una situación bien compleja de bloqueo. Pero si ya lo tienes visualizado y sabes qué hacer, levantar la voz, decir no me toques, ¿ya? ¿Por qué me dices esto? Increpar a la persona desde no quiero que continúes con esa conducta y pedir apoyo a quien está alrededor, ¿ya? No tener vergüenza de pedir apoyo, porque es la única forma de pronto de detener a alguien que está violentándote gratuitamente. Sí, me estaba acordando, en algún momento aquí aprendimos, y un comentario que una vez me hizo Camila, es el miedo que tienen las mujeres, sobre todo de noche, cuando uno viene caminando detrás. Por lo general tiendo a cruzar para dejar caminando sola a esa persona, pero me estaba acordando a propósito de lo que decías, que el otro la trabé. Yo creo que hace bastante tiempo. Una chica se acercó a mí, yo crucé y esa chica cruzó conmigo.
Y me dijo, pucha, me quiero ir más cerquita tuyo por si acaso. Ya, le dije yo, si te sientes segura, bien. Pero cosas que uno ha venido aprendiendo acá, en el día a día. Por eso es tan importante tener este tipo de conversaciones, ir haciendo conciencia y sobre todo, mucho más aún, quien tenga sobrinas, quien tenga hermanas, con todo lo que significa. Finalmente, Carolina, desde lo legal, ¿cómo actuamos? Sí, me quería quedar con 2 comentarios antes de pasar. Claro, cuando uno va caminando solo en la calle y siente que viene alguien detrás, incluso hasta da miedo mirar quién viene atrás. Claro, Entonces, ayuda y colabora mucho en lo que ustedes también pueden hacer para que nosotros nos podamos sentir seguras. Y lo otro es que, a propósito de esto, yo tuve una conversación en mi casa, tengo una hija preadolescente, y le dije, mira, cuando tú sientas, que me lo tomo porque me lo aprendí de Ivonne, que algo no está bien, es porque lo más probable es que no esté bien. Entonces tú tienes que decirlo porque siempre vas a tener el apoyo. Quería decir eso. Sí, claro, por supuesto. En lo legal todavía nos quedan algunos espacios vacíos porque tenemos normas pero que son especiales para ciertos espacios, como es el acoso callejero, en materia laboral, en materia educacional también hay normativa que protege del acoso, y estamos aún al debe con lo que pasa en el ciberespacio, porque hay algunos acosos que rayan en el límite de que uno dice que no alcanza a ser un delito, pero sí me molesta, como me estoy acordando de la serie. ¿Te acuerdan ustedes que a principio del año pasado fue famosa esta serie Bebé Reno? Ah, sí, claro. Eso todavía no está normado porque no alcanzaba, estaba justo en el límite en que no alcanzaba a ser delictivo, pero cuántos correos recibía. Y bueno, a propósito de eso, se conocieron algunos casos chilenos que recibían cientos de correos electrónicos Muchos en artistas, un día. por lo general, tienen 1 o 2 que los acosan. Que los acosan, y algunos hasta con resultados de asesinato. Claro, entonces esos espacios aún nos faltan de regular. Esperemos que no ocurra una tragedia, porque a veces tenemos que esperar la tragedia por para eso que hay se leyes con regule. nombre. Por eso las leyes con nombre, sí. Gracias por estar acá.